8:14 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz, en Radio Vital y en Movistar Televisión, y estamos conversando con Carlos Pando, exdirector ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. ¿Cuáles son los retos de esta nueva ley desde su punto de vista? Mira, yo creo que el Congreso y el Ejecutivo, evidentemente, y un sector de la opinión pública espera que se haga una buena fiscalización a las ONGs. Yo recuerdo mucho que en la anterior ley, cuando ya se le dio atribuciones sancionadoras a APSI, asistí al Congreso de la República al debate de la anterior ley, que fue la 28925. Y en ese entonces los parlamentarios de las diferentes bancadas de ese momento, estoy hablando del año 2006, de todas las tendencias apristas, pepecistas, humalistas, opinaban con fuerte recelo del trabajo de las ONGs en provincias. Entonces hay un sector de la opinión pública que está representado por un sector del Congreso que tiene mucho recelo al trabajo de las ONGs. Yo creo fundamentalmente por desconocimiento. La inmensa mayoría de ONGs trabajan bien, pero hay un sentir de muchos ciudadanos y políticos según el cual las ONGs ejercerían un trabajo, entre comillas, de discurso o de talleres o de capacitación que no generaría un resultado concreto. Esta idea de la obra física, ¿no? Entonces se asume que la ONG tendría que actuar como el Estado, como el gobierno local, y no necesariamente es así, ¿no? Por ejemplo, Indira nos comenta que de aquí, de la radio, se iba corriendo a un establecimiento de salud para impartir un taller. Así es. A médicos, a enfermeras, a personal de salud para el buen trato al paciente. Por ejemplo, eso estaría de alguna manera cuestionado. En todo caso, estaría invisibilizado por una mirada, ¿no es cierto?, según la cual la obra física concreta es la que cuenta. Y las ONGs fundamentalmente ejecutan proyectos de desarrollo, cuyas herramientas fundamentales son las capacitaciones, las asistencias técnicas, las orientaciones, ¿no? Entonces ahí hay un no diálogo o fluido. Yo creo que las ONGs también deben hacer un esfuerzo de transparentar su trabajo. Claro, pero también hay un problema, por ejemplo, IDL, que le da capacitaciones a jueces y fiscales, los llevan de viaje todo pagado y luego participan en esos procesos, ¿no? Hay un problema ahí, ¿no? Sí y no, ¿no es cierto? Porque si se hace una capacitación debidamente coordinada, técnica, los jueces deben estar bien capacitados. El problema con IDL siempre es la sospecha que eso pudiera tener una orientación anti determinados sectores políticos o determinados temas, ¿no? ¿Esto se puede demostrar efectivamente? Mira, es un tema bien sutil. Mira, la fiscalización cómo se ejecuta desde APSI. Y eso lo ratifica el reglamento a través de un plan anual de fiscalización. O sea, no se puede fiscalizar a todos porque no hay presupuesto suficiente. Son alrededor de 2.500 ONGs inscritas con un promedio de 3 o 4 proyectos. Imagínate, llegan a los 7.000 o 10.000 proyectos. Es imposible que APSI, con los recursos que tiene, fiscalice al universo. Claro, hay muchísimo. Es igual que SUNAT no puede fiscalizar a todos los contribuyentes, hace un muestreo, ¿no es cierto? Entonces se determina un plan anual de fiscalización con determinados criterios. Se supone que es aleatorio al azar y se identifica quiénes van a ser fiscalizados, para empezar, ¿no? Entonces, y ahí se tiene que aplicar el debido proceso. ¿Qué cosa se hace? Fundamentalmente se revisa el convenio o contrato con la fuente cooperante, se ve que se estableció, ahí el instrumento fundamental es el marco lógico, o sea, el perfil de proyecto, cuáles son los resultados, las actividades y los objetivos, y eso es lo que se chequea. Un segundo paso que APSI debería implementar, que bueno, en mi época todavía no se había dado ese paso, era si lo que se hacía obtenía resultados o no, lo cual es ya más subjetivo, ¿no? De hecho, las ONGs todas están sujetas a la propia auditoría de su propia fuente cooperante, claro, ¿no es cierto? Pero APSI podría dar ese segundo paso de verificar si se obtuvieron los resultados, ¿no? Porque en la primera dimensión que yo les digo es identificar si se hicieron o no lo que se anunció, las actividades. Otra cosa es, por ejemplo, yendo al ejemplo del caso de esta chica Indira Oropesa, ella da el taller de capacitación, ¿no es cierto? Lo que tendrías que verificar en segunda instancia es si ese taller de capacitación tuvo un resultado. Es más complicado, ¿no? ¿No es cierto? Más complicado, es más subjetivo. Seguimiento, además. Podrías tú lograr... Bueno, hay instrumentos en el propio proyecto de monitoreo y evaluación de resultados, ¿no? Entonces tú tendrías que ver si el indicador que se anunció se cumplió o no. APSI podría entrar, yo creo que en diálogo con las ONGs naturalmente, en ese tipo de verificación, pero es más complejo.
Claro. ¿Cree usted que los cooperantes la van a pensar bien luego de la publicación de esta norma? En entregar ese dinero que requieren justamente estas asociaciones civiles sin fines de lucro. Estamos hablando de las ONGs. Sí, mira, hay un doble problema. Permíteme hacer dos anotaciones que se me quedaron en el tintero de las modificaciones del reglamento. Una es que están ellos anunciando como dice la ley, la cancelación posible de registro. El aumento de las multas ha subido de 50 unidades impositivas tributarias a 500 unidades impositivas tributarias, que es un dinero alto, ¿no es cierto? Y segundo, a mí me ha sorprendido mucho que en el reglamento se ha establecido el tema de la inscripción automática de las ONGs. Hasta este momento, la reglamentación de APSI establecía que para inscribirse en APSI, además de los requisitos administrativos, estatutos, copia literal de la Superintendencia de Registros Públicos, tenías que presentar una suerte de perfil de proyecto, estructura lógica del proyecto, que luego iba a opinión favorable del sector correspondiente. Eso se ha eliminado. Ahora es automática la inscripción, o va a ser automática la inscripción, y eso significa que puede crecer el número de ONGs. Eso podría ser paradójico. Yo no sé si el Congreso quería que aumenten el número de ONGs. Estamos hablando de cuántas ONGs. Mira, están inscritas 2.500, pero que acceden a cooperación debe ser un 40%. 40%, pero obviamente con esta inscripción automática, como usted lo señala, esto va a potenciar el ingreso ¿hay un estimado? Mira, digamos, en el Perú existen alrededor de 100.000 asociaciones civiles, las cuales ONG son 2.500. Claro, de esas 100.000 se podrían animar, digamos, unas 5.000 o 10.000 a inscribirse en APSI, ¿no? Si es el control va a ser más complicado en todo caso. ¿Hacia dónde vamos a andar con estas normas? Se va a saturar las oficinas de registro y de seguimiento, pero el asunto es que APSI puede fiscalizar cuando hay cooperación. O sea, el hecho que te inscribas en APSI no significa que vas a tener cooperación automáticamente. Tienes que buscarlo. Ese es el arte. Ese es el tema. ¿Puede repetirnos cuáles son esas faltas que según la norma estarían comprendiéndose que podrían incurrir las ONGs en el país? Mira, se identifica, se ha ratificado la gradación de faltas leves, moderadas y graves, ¿no es cierto? Las leves son no presentar documentación, no estar dispuesto a la fiscalización. Las moderadas están en falsear información, ¿no es cierto? Etcétera. Pero las graves ya tienen que ver con esto que la nueva ley establece, ¿no es cierto? Atentar contra el orden público, atentar contra la seguridad ciudadana. Y hay un tema ahí medio complicado que tiene que ver con obstruir las labores del Estado, ¿no? Entonces ahí APSI va a tener que ser muy fino en el trabajo. Y bueno, también está lo que establece la ley, que haya una coordinación con Superintendencia de Banca y Seguros y con SUNAT para identificar la posibilidad de que hubiera dineros mal habidos que ingresen, ¿no? En ese caso tendría que irse por activos, ¿no? Y en ese caso APSI ya no interviene, sino tramita ante Procuraduría y va a Fiscalía, ¿no? Porque serían delitos posibles. Claro, delitos posibles, efectivamente. Como usted lo señala, estamos hablando de las nuevas faltas referidas a orden público, seguridad ciudadana, defensa nacional, el orden interno o perjudiquen la propiedad privada o pública, como se señala, ¿no? Ese tema, por ejemplo, tiene mucho que ver con los proyectos, entre comillas, antimineros, ¿no es cierto? Las ONG antimineras. Entonces, las ONGs antimineras están prejuzgadas ahí que pudieran incurrir en eso. Entonces, yo creo que lo más eficiente, insisto, es hacer una verificación posterior. Porque el control previo podría suponer que si hay dinero para fortalecer determinadas organizaciones campesinas, podría ser ese proyecto ser vetado o no. Y el criterio de APSI ahí tiene que ser muy fino, ¿no? Muy fino. Además estamos hablando de la aplicación de multas, ¿no? Las multas aproximadamente ¿a cuánto ascenderían? Mira, según la norma. Con la ley anterior era hasta 50 unidades impositivas, ahora ha subido a 500. 500 unidades. Que es una cantidad bastante respetable. Con esa la desapareces al toque. Claro, o la limitas
beneficia enormemente, ¿no? a la ONG correspondiente, que además no tiene dinero para ese tipo de contribuciones, porque el dinero va directamente a los proyectos y una parte, un 10 o 12% a la parte administrativa. Generalmente es así, ¿no? Perfecto. Propuestas, ¿qué propone usted? ¿Se debe reformular? ¿Se debe cambiar? En todo caso, derogar. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene al respecto? Yo diría que ya hecha la ley y reglamentada, APSI tiene la obligación de actuar con mucha transparencia, redoblar sus esfuerzos, ser muy fino en el control previo. Quizás lo del control previo podría ser revisado por un futuro parlamento. Creo que ya no, con las elecciones del 26. Pero APSI lo que tiene que demostrar es muchísima transparencia en esta etapa y diálogo con las ONG. Las ONGs están organizadas en Perú. A la Asociación Nacional de Centros para las Peruanas y la COEXI, la Coordinadora de Entidades Extranjeras. Ahora, tú decías en la pregunta anterior, se me quedó, sí, hay 16 embajadas que ya cuestionaron la ley y además estamos en el escenario de crisis de retiro de USAID, ¿no? Entonces, la cooperación está en un momento complicado. 16 embajadas se pronunciaron cuestionando la ley 3230. Claro, ¿sí? Claro, definitivamente yo recuerdo la del Reino Unido, la de Francia y otros países más, Canadá, que han cuestionado esta norma. Y entonces se podría pensar que podrían en fondos oficiales restringir, ¿no es cierto?, los fondos hacia cooperación privada porque no están de acuerdo con esto. Es cuestionable, ¿no? Eso es peligrosísimo porque obviamente serían fondos que podrían ser utilizados de buena manera y mucha gente podría verse imposibilitada de utilizar estos recursos para fines adecuados. Recuerda que del universo de la cooperación con la salida de USAID se ha disminuido casi 1/3 de la cooperación total. Claro, una decisión del presidente Donald Trump de no darle más recursos a USAID porque supuestamente estaban de alguna manera propiciando la cultura woke, ¿no? Es parte, una muy buena decisión, ¿no? Es parte de la guerra, si me permites. Esto es parte de esa guerra también. O sea, en el fondo detrás de esto está esta lucha entre los que están en contra de la cultura woke y en el Perú la cultura caviar, ¿no? Exacto. ¿Cree usted en todo caso que detrás de esta norma hubo una suerte de ímpetu, digamos, ha imprimido aquí, ha impreso aquí el tema, el hígado político de los legisladores en esta norma? En un sentido sí, ¿no es cierto? Hay algunos legisladores que tienen pues controversias con estos sectores, pero también yo rescato ahí para matizar mi respuesta, un recelo, yo diría sincero de un sector de legisladores. O sea, yo creo que no ha habido la transparencia suficiente de un sector de ONGs de la administración de sus fondos. Y la sospecha también, que hay que verificar, de que no hayan sido bien administrados los recursos. Entonces hay de ambas miradas, ¿no? Se suman. Está escrita a la Cancillería. Exactamente. Es parte de toda la cooperación internacional es parte de las políticas exteriores de los estados, ¿no? Claro, yo creo que con la diplomacia con la que actúa la Cancillería no creo que haya mayores problemas, ¿no? Mira, sí, no, porque este es un tema de todas maneras candente. De hecho, en muchos años, normalmente los directores de APSI eran decisiones políticas o eran cuadros técnico-políticos, diría. Ahora está a cargo de una embajadora. Entonces vamos a ver cómo les va. Vamos a estar expectantes. Muchísimas gracias, doctor Carlos Pando, por estar en Altavoz en Vital. Es importante también su despedida de las audiencias que lo están viendo y escuchando en radio y en televisión. Mi saludo atento y encantado de estar nuevamente en Altavoz y siempre dispuesto a explicar estos temas que a veces no se conocen en profundidad. Importantísimo. Muchas gracias. Muy amable. Estuvimos con Carlos Pando, exdirector ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Haremos una pausa en Altavoz y vamos a volver con 3 jovencitos. Son campeones peruanos, nada más y nada menos que en ciencia. Estamos hablando en física, en astronomía y en astronáutica. Lionel Ortega, Alexander Valencia y Jesús Tazaico. Ya regresamos.